Hola, ¿qué tal? Soy Octaviano Cadena. Bienvenidos a este taller online donde pintaremos este maravilloso paisaje colimense en el que se aprecia en el fondo nuestro volcán de fuego. Para ello, tomaremos como referencia una de las pinturas de Claude Monet. Otoño en el Sena, pintura de Claude Monet, tomada de Google Arte y Cultura. Lo tomaremos para referenciar y hacer nuestra pintura colimense. Hacemos un close-up y vamos a observar cómo están dadas las pinceladas, cómo está aplicada la pintura para poder referenciarnos. Bueno, pues aquí observamos que hay algunas texturas que pueden apreciarse, tal vez sean de lienzo, la textura imprimada del lienzo. Aquí se alcanza a ver algo de lienzo también. Eso quiere decir que hay pinceladas donde no se cubre completamente la parte de la imprimatura. Podemos ver aquí algunos esgrafiados. No se aprecian claramente las huellas de la brocha del pincel. Más bien es como un restregado, pero es un restregado muy suave. Aquí sí se aprecian las pinceladas para poder definir la arquitectura que está dibujada en el fondo. Está utilizando azules de Prusia con blanco, tal vez algo de magenta. La pintura de paisaje es la representación pictórico-artística del paisaje. ¿Qué vemos cuando vemos un paisaje? ¿Qué vemos cuando vemos una pintura de paisaje? La complejidad de lo que vemos es cultural. No es lo mismo verlo hoy en pleno siglo XXI que si lo tratamos de imaginar en otro tiempo con otro pensamiento donde no existe computadora ni fotografía. ¿Pueden imaginarlo? Monet, en el desarrollo de sus pinturas, realizó trabajos junto con Renoir, las técnicas y la velocidad necesarias para captar los efectos momentáneos. Pocas de sus obras están terminadas en una sola sesión. Solía usar bases de color gris cremoso, beige, en capas finas que dejan entrever el grano de lienzo, y áreas claras en contraposición de otras oscuras para representar la vibrante luz natural, aunque más tarde prefirió trabajar a mediodía haciendo que sus pinturas tomaran un aspecto más bidimensional. Así que aquí hacemos un acercamiento para que se vean cómo está realizado este follaje y se puede apreciar claramente que en el fondo hay una base más oscura que la del cielo, para que después se puedan dar pinceladas muy sueltas tratando de representar las hojas y las ramas. Todos los pintores se cuestionan antes, ¿cómo traduzco este paisaje a pintura? Y los pintores impresionistas fueron grandes estudiosos del color, la luz y el paisaje, pues tuvieron el privilegio de trabajar en una época en donde los descubrimientos científicos ya se habían planteado, mientras que los procedimientos técnicos de la pintura antigua todavía perduraban. Obsérvese aquí cómo está esta pincelada. Es como si utilizaran la panza de la brocha, la panza del pincel. Aquí se pueden apreciar algunas pinceladas de un pincel tal vez redondo, un pincel afilado. Pinceladas, vean cómo se aprecia en el fondo un color verdoso, gris verdoso, con pinceladas verdes, tal vez con un verde mezclado con naranja para que no fuera un verde tan prendido, tan encendido. Hay ligeros matices con azules. Hacemos un close-up lo más posible y apreciamos aquí que sí está cubierta completamente el área de la imprimatura del lienzo. Les comento que la imprimatura no es otra cosa que la preparación que se hace de la tela para que pueda recibir el lienzo, la materia pictórica. Seguimos avanzando y podemos apreciar así en este close-up que es casi como un abstracto. Aquí sí se aprecian pinceladas, pequeños golpes. Podemos decir que en la parte de abajo Monet realizaba una
una base, como ya lo dije antes, de un color local y después utilizaba los colores realizando las formas, realizando las texturas. En la pintura Otoño en el Sena podemos apreciar una pintura rebajada que cubrieron zonas de color local. Seguido aplicaba una pintura oscura dejando entrever la textura del lienzo. Trabajó húmedo sobre húmedo la mayor parte del proceso. Luego, dejando que secara un poco, se aplican pinceladas anchas para crear una trama de color. Empleó en este cuadro una base gris clara cuya luminosidad contribuye a crear una ilusión de luz en el cuadro. Usó varias técnicas del pincel para representar texturas, aplicando capas espesas en algunas áreas del pincel de cerda dura, para lograr efectos discontinuos, trazos gruesos para el follaje, pinceladas largas para los reflejos del agua, pinceladas anchas con textura rebajada para el cielo y las nubes con pintura semidura. Manet sigue la técnica básica de la pintura al óleo, aplicar graso sobre magro. En su proceso añade más aceite en cada capa sucesiva de pintura, evitando así el agrietamiento prematuro de pintura ocurrida en las capas inferiores que pueden secar más lento que las de encima. Manet utilizó una paleta muy limitada de colores. Utilizó azul ultramar y cobalto, amarillo de cadmio, verde esmeralda, rojo bermellón y carmesí. Más tarde agregó el violeta de cobalto. En sus colores nunca los utilizó directos del tubo, sino que los mezcló con diferentes cantidades de blanco para lograr luminosidades semejantes a las del pastel. Aquí podemos seguir observando cómo se mezclaron estos colores y que prácticamente la pincelada no se aprecia, pero se puede apreciar que está respetando los colores y que no están tan batidos. Hay verdes amarillentos, verdes mezclados con naranja, hay naranjas, azules, amarillos, verdes amarillentos, y parece ser que en esta parte del follaje Monet no solo deslizó el pincel, sino que probablemente lo haya aplicado a manera de golpes, pequeños golpes, para poder lograr esa textura. En realidad no se aprecia el desplazamiento de la herramienta, sino que se aprecian algunas texturas que no tienen que ver con este movimiento. Probablemente hayan sido pequeños golpecitos para poder lograr esa textura de follaje. Es interesante ver todo este procedimiento y vean ustedes cómo en el límite del follaje con el cielo se ve claramente la diferencia del empaste y de la pintura diluida. Esa es la pintura que vamos a tomar como referencia para realizar nuestra propia pintura. En la pintura que acabamos de analizar, no observamos ningún trazo de dibujo lineal que pudiera definir las formas del paisaje. Por lo tanto, Monet está definiendo las formas mediante la aplicación de los colores locales que van a definir aquellas áreas que son muy luminosas de las que son poco luminosas. De esta manera, esta forma de construir ya está definiendo la estructura de lo que nos va a concretar toda nuestra composición. Es como si fuera una manera de hacer un rompecabezas. Vamos a proceder entonces a preparar nuestros colores para realizar lo que va a ser la base de nuestra pintura. Si comprendemos que Claude Monet agrega blanco a cada uno de los colores, que no los aplica directamente del tubo, entonces vamos a hacer lo mismo nosotros. Amarillo con blanco, naranja con blanco, rojo con blanco, violeta con blanco, azul con blanco y verde con blanco. De esta manera podemos obtener los colores ligeramente apastelados. Pueden agregar blanco de zinc si no desean que queden demasiado claros. Vamos a proceder en nuestra primera etapa
en realizar ese mismo procedimiento que ya se mostró en digital. Agregamos barniceta, agregamos blanco, un poco de azul y vamos a estructurar nuestra pintura con áreas de color. Y de esta manera vamos formando paulatinamente las formas que concretan la composición de nuestro paisaje. Fíjense ustedes, aquí ya estoy haciendo las dos líneas que están figurando nuestro volcán. Debo de estar agregando barniceta al color para que pueda fluir en la superficie de mi lienzo. De la misma manera también me es más cómodo tomar el color con la espátula que con el pincel, porque esto hace que no se ensucie demasiado los colores que ya están depositados para estarlos tomando desde la paleta. Una vez terminado esta estructura realizada con colores base, con colores locales, será necesario dejarlo secar ligeramente para continuar trabajando lo que sigue con los colores, con las pinceladas, con las texturas, con la mezcla de todos los demás colores que van a concretar esa sensación de paisaje y ese estilo que caracteriza al impresionismo. Nótese que en esta aplicación la brocha, que es ancha y de pelo suave, deja una textura muy agradable. Los colores que estoy utilizando para esta base son todos grises ópticos, azules mezclados con naranja o con un poco de verde para que den ese gris que necesitamos para colocar los demás colores. Al final me permití pasar la espátula planchando la superficie de la pintura, de la materia pictórica, para obtener algunas texturas de piedra que no proporciona el pincel. Tal vez Monet no lo hizo en la pintura anterior, pero es oportuno poder experimentarlo en este momento. Empecemos la segunda parte de nuestra pintura, que es agregarle el color. Según el procedimiento de Claude Monet, así como lo analizamos, está basado en bases de color que son o claras o oscuras. Seguido de esto, comenzamos a trabajar el color un poco quizá pastosito, pero que se siga respetando la transparencia. Algunas partes quizás sea necesario empastar un poco y otras no tanto. En esta parte que estoy agregando una transparencia de restregado con el color fresco en la parte de abajo. Después de haber hecho esta pintura base, dejé pasar aproximadamente 3 horas para continuar trabajando esto que estoy realizando. La pintura se está mezclando, sí, pero muy poco. Digamos que la parte de esta pintura base está seca en un 50%, 70% más o menos. Se siente pegajosa al tacto. Entonces, con la pintura que estoy agregando, es normal que se mezcle. También es normal que si restrego demasiado el pincel, se tenga que levantar o pueda crear algunas calvas, como sucede con el temple. Aquí no me está sucediendo eso porque estoy haciendo el restregado, pero lo estoy haciendo de una manera de caricia. Estoy acariciando la pintura y estoy acariciándola con el canto o con la panza del pincel. En la parte derecha del volcán estoy agregando más blanco, pero debo de tener cuidado porque el blanco es muy cubriente, entonces debo de tener cuidado de agregar un poco y de utilizar esa transparencia. Una vez que termino el cielo, continúo con el volcán y en esta parte
pues voy a agregar un poquito de violeta y un poquito de azul ultramar. Debo recordarles que según las lecturas previas que hice antes de realizar el análisis, Claude Monet no aplica los colores directamente del tubo. De lo contrario, se verían sus pinturas muy contrastantes en lo claro y en lo oscuro. Al contrario, se ven muy luminosas. ¿A qué se debe esto? Se debe a que antes de comenzar a trabajar el color, Monet mezcla los colores con un poquito de blanco. Esto aminoriza la intensidad del color y lo hace apastelado, es decir, hace los colores más claros, muy parecidos a la barra de pastel, a la técnica de la pintura al pastel. Y esto es lo que hace que la pintura se vea muy luminosa. Casi no produce esa sensación de tridimensionalidad, sino que se ven casi un poco planas. Aunque, repito, en estas partes, Claude Monet, preocupado también por la perspectiva aérea, más tarde deja de preocuparse por ello y volteando su atención hacia los efectos del color. Y esto todavía su pintura la hace más bidimensional, más plana, porque no hay una profundidad concreta, sino que hay un velo intenso del color. ¿Por qué sucede esto? Porque deja de utilizar la perspectiva aérea, pero también prefiere el horario más tarde, ya no en las mañanas, donde la luz es rasante. Ahora la luz en la tarde es más homogénea y de manera que aplana todas las formas. Este efecto visual, este efecto de luz, lo saben todos los fotógrafos. Por eso prefieren tomar fotografías o al amanecer o al atardecer. Continuamos con nuestro volcán, agregamos un poquito más de claro en la parte donde percibimos en nuestra imagen modelo que requiere más luminosidad. De igual manera estoy utilizando la transparencia con pincelada restregada, blancos con azul ultramar y ligeramente violeta. Seguido de ello, continúo aplicando color a los montes que vienen más cercanos hacia nosotros, que se acercan más hacia los primeros planos. Y en ellos estoy utilizando un azul verdoso muy claro. Aquí yo debo de tener mucho cuidado con el uso del blanco, pero también debo de tener mucho cuidado con la intensidad de los claros. Debo de tener una vista muy aguda para poder visualizar esa diferencia de valores tonales de manera de que sean perceptibles y no se pierdan uno del otro, que puedan visualmente percibirse la diferencia entre una forma y otra, entre una montaña y otra, y con ello también se pueda comprender la distancia, la perspectiva. Para lograr esta textura de los montes saturados de vegetación, de árboles, de arbustos, lo que estoy haciendo es hacer ligeros golpecitos con el pincel, haciéndolo girar, de manera de que me permita dar impresiones de la misma forma del pincel para que logre esas formas redondeadas. De hecho, estoy utilizando un pincel redondo, de punta redonda, de cerda dura, para que me pueda también dejar una textura más o menos redondeada y más o menos peluda. Esos golpecitos que estoy dando, los estoy haciendo de manera suave también para que no se levante la pintura de abajo y también para que pueda
dejar la textura del mismo pelo del pincel en el lienzo y así pueda percibirse como la irregularidad de los vegetales, de los árboles en el contorno de los cerros. Así como voy agregando color y me voy acercando a primeros planos, voy agregando también un poco más de intensidad en el color. El cerro que estoy pintando ahorita es un color azuloso, tiene un velo azuloso. Aquí estoy agregando esos golpecitos. Si recordamos la pintura de Claude Monet que anteriormente analizamos en este video, podemos observar en una de las partes de la vegetación que no hay una pincelada barrida, no hay una pincelada donde la materia pictórica se perciba como un untado o un embarrado. Se perciben texturas como de golpecito, como si hubiese utilizado otro tipo de material, otro tipo de herramienta. Entonces aquí lo que estoy usando son esos golpecitos para lograr esa textura. Y también me permita, sin necesidad de que se levante el color y se revuelva, agregar otros colores y esto haga que lo que yo estoy pintando sea más rico en colores y la pintura sea más rica pictóricamente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el verde no se ve insípido, que sea solo verde, verde azul o verde y con blanco, sino que tenga otros colores como el rojo, como el amarillo, como tal vez el rosa, un color un poco café, el café logrado por la mezcla de colores primarios. Eso va enriqueciendo esas áreas de color, de la misma manera en la que vimos en la pintura de Claude Monet. Vean aquí cómo estoy utilizando el pincel, casi lo hago rodar, cargo de pintura alrededor del pincel, no solamente la punta, y hago rodar el pincel para que deje una impresión de sus cerdas en el lienzo y así pueda obtener esas figuritas redondas que vendrían a imitar la vegetación de los cerros. Y de vez en vez agrego un poco de amarillo para que se pueda apreciar esa diferenciación de color. El hecho de agregar no solamente azul, amarillo y verde me permite no limitarme a los colores que estoy observando en la imagen modelo, como así se aprecia, sino que lo estoy traduciendo de una imagen fotográfica a lo que yo considero una imagen pictórica o lo que también se puede decir el concepto que yo entiendo como una imagen pictórica basada en un análisis de un pintor famoso, un pintor impresionista. Observen la piedra como la estoy realizando. Estoy haciendo bailar el pincel para poder lograr algunos trazos sueltos, expresivos, solamente unas cuantas pinceladas. No necesita demasiadas. Esa es la parte de la sombra de la piedra que aparece en primer plano. Continúo con ese color oscuro para seguir oscureciendo las partes intensas de sombra que aparecen en el monte. Aquí corrijo el caminito, lo desplazo un poquito a la derecha. Luego continúo con las partes secas de los vegetales, esas partes amarillentas, rojizas, cafezosas,
Y lo que hago es, utilizando el mismo pincel, solamente quitando el exceso, agregando un poco de amarillo y naranja. Recordemos que el naranja con el azul nos crea un color más o menos café, y este color es el propicio para agregarlo en estas partes. Cuanto más naranja, más vibrante. Cuanto más azul, más neutro. Entonces debemos de mantener con cuidado la mezcla de estos colores. Tal vez algunos requieran un poco más de luminosidad y eso requiera limpiar el pincel para que no se mezcle el azul con esos otros colores cálidos que estamos agregando. Siempre manteniendo el mismo movimiento de golpecito y algunas partes untando el color o restregando el color según así convenga. No necesito poner tanto color a los montes en la parte de abajo porque todavía tenemos muchos vegetales, muchos arbustos en primeros planos, como aparece en el lado derecho debajo del volcán. A este nivel, a esta altura de avance, se puede apreciar que las áreas de abajo del plano de tierra ya están exigiéndome ser trabajadas, porque los colores de los montes ya no se pueden apreciar muy bien. Se ven extraños, se ven raros, se ven inconclusos, se ven poco profesionales. Les hace falta un poco de transparencia, en fin, parece que no están concluidos, parece como si no estuvieran teniendo resultado todo este proceso. Llegamos a la mitad de este primer taller y quiero decirles que continuamos trabajando para el día de mañana. Por consiguiente, este video se termina como en una primera parte para que estén pendientes en la segunda parte. ¿Les gustó este video? Denle like y nos vemos en la parte 2 de este video. Muchas gracias.